Así que hoy hemos querido hablar con Diego Ibarra. Él es periodista, fotoperiodista afincado en Beirut, en Líbano. Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Déjame que haga unas pequeñas presentaciones. Acabas de recibir un prestigiosísimo premio internacional, el premio Poi Asia como fotógrafo internacional del año, además cofundador de la cooperativa de fotógrafos Memo. Bueno, y muchísimos premios en tu haber por el trabajo que precisamente realizas más allá de nuestro país, trabajando en las zonas más duras, en las zonas donde prácticamente nadie quiere estar, por decirlo así. Así que nos parece estupendo tener una oportunidad de charlar contigo y que nos cuentes cómo valoras tú, en un día como hoy, el día que estamos hablando de la libertad de prensa, la salud de estos trabajos periodísticos. Si te parece, empezamos por aquí, por España. Bien, pues lo primero valorar que todos los días deberían ser los días de la libertad de prensa, ¿no? La libertad de prensa nos permite ser más libres, estar mejor informados y lamentablemente en España cada vez hay más ataques a la libertad de prensa. Es una tendencia que se repite a la baja, no solo en España, en todo el mundo, y empieza a ser un poco preocupante. No obstante, es muy bonito remarcar también que las asociaciones de prensa están intentando promover un poco el cambio, como la declaración de Talavera de la Reina, en donde se ha aprobado ese manifiesto, ¿no?, con la necesidad de esa alfabetización mediática como arma para educar a la ciudadanía. Un ciudadano sin libertad de prensa, un ciudadano que no está informado, no va a ser jamás libre. En España se ha ido repitiendo cada vez más las presiones políticas hacia los periodistas. Ya pasó en Aragón, en nuestra tierra, el año pasado, en 2023, pasó en Madrid, en la calle Ferraz, ha pasado recientemente con la presidenta María Ayuso. Estamos viendo ataques por parte de fuerzas políticas hacia los periodistas, hacia nuestro gremio. Es algo que tenemos que poner, ¿no?, un poco el punto, la atención, porque si bien el papel del periodista es la de informar, hacer pensar a la sociedad, también los políticos, su papel es contestar las preguntas, y sobre todo a los periodistas, para que la ciudadanía sea aún un poco más libre, ¿no? El tema de las redes sociales, el tema de la desinformación, el tema de los bulos, cada vez es más preocupante, así como, aunque si bien se ha intentado quitar un poco la brecha de género en las redacciones, en la toma de decisiones, todavía se ha quedado un poco estancado. Son problemáticas a las que nos enfrentamos diariamente los profesionales de la comunicación y que poco a poco tenemos que ir superándolas. Bueno, es algo en lo que Reporteros Sin Fronteras hace especial hincapié en el día de hoy, como esas presiones políticas han llegado también, o están también muy presentes en nuestro país. Pero Diego, si te parece, vamos a hablar también de lo que es tu trabajo fuera de nuestras fronteras. Tú ahora mismo decíamos, ¿no? Tú vives ahora en Beirut, en el Líbano, pero has estado trabajando en Afganistán, en Irak, en Ucrania, también, bueno, en todos los países donde hay conflicto. ¿Cómo es lidiar con la libertad de prensa, ¿no?, con el poder hacer tu trabajo, poder informar libremente en este tipo de lugares o de situaciones? Es bastante complicado hablar a veces de libertad de prensa cuando estás en países cubriendo historias donde son regímenes totalitarios, autoritarios, donde apenas hay margen para una libertad de movimiento. Tenemos que recordar que Iván, por ejemplo, sigue encarcelado en Moscú. Pablo González, desde 2022, sigue encarcelado en Polonia. O hace un par de días era la efeméride, ¿no?, el aniversario de la muerte de dos compañeros y amigos, Roberto Freire y David Berián, cuando estaban trabajando en Burkina Faso. Son indicativos que hay que trabajar más, hay que exigir a los gobiernos que se permita a los periodistas, a los comunicadores, a los fotógrafos que desempeñen su trabajo correctamente, porque no somos un enemigo, solo somos unos portavoces para intentar mostrar lo que está contando, para intentar evitar que la sociedad se polarice. No es todo blanco o negro, es una escala de grises. También es un llamamiento también para los periodistas. Los periodistas que tienen que ser conscientes de su papel, de su labor, y tienen que informar ajenos y fuera de las presiones políticas o de intereses de los países. Son momentos tristes, cada vez hay más ataques a los informadores, y tenemos que hacer repensar. Los ciudadanos son los que tienen también que exigir a los gobernantes que protejan a los comunicadores, porque sin una información libre la información nos va a llegar sesgada. No vamos a ser capaces de poder tomar unas propias decisiones, lo vamos a ver todo blanco o negro, que es uno de los problemas que está pasando con las redes sociales. Trabajar en zonas de conflicto, la primera víctima primero son los civiles.
y luego es la información, el uso de la información como arma de guerra, el uso de la información como herramienta para la desinformación es muy preocupante. Es muy preocupante. El caso es Assange. Assange, que sin él jamás hubiéramos sabido la cantidad de muertos que había en Irak y todavía sigue a espera de juicio y a ser deportado, ¿no?, para Estados Unidos. O la falta de información precisamente también como arma, ¿no? Diego, entiendo que trabajar en estos lugares es tremendamente complicado, son muchas las barreras físicas, legales que te puedes encontrar al día a día. ¿Cuál es la recompensa, más allá de que luego, también hay que decirlo, ¿no?, publicar en The New York Times, en medios internacionales de muchísimo prestigio, la recompensa personal que tú te llevas? La recompensa personal primero es ser posible, ser capaz de ser testigo, ¿no?, de lo que está pasando. Quiero vivir, sentir, compartir. Quiero estar ahí en el terreno, que de otra forma sería imposible. Es una recompensa el ver que eres capaz de transmitir las historias y la confianza que te ha depositado la gente para contar las historias y que llegue a tanta gente. Muchas veces el que publiques en un medio u otro no va a hacer que cambie la realidad, pero a veces impulsa ese pequeño motor de cambio. Me ha pasado en Pakistán, en Afganistán, en Irak, que han habido fundaciones humanitarias, ONGs, personas a título privado que me han escrito para ver qué podían hacer para intentar ayudar a esa comunidad que estaba viviendo por las consecuencias de un atentado, un terremoto, una catástrofe humanitaria. El cambio es pequeño. El problema es que es muy bonito el poder ser capaz de despertar esas preguntas en el espectador, en compartir esas penurias que están pasando los protagonistas de nuestras historias, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es despertar conciencias, hacer repensar a la sociedad acerca de cosas que están pasando. ¿En qué proyectos estás ahora? ¿Cuál es tu próximo paso, Diego? Pues ahora yo estoy enfrascado un poco en contar esta guerra oculta que se está desarrollando entre Líbano e Israel. Si bien el foco mediático está centrado en Israel, en la Franja de Gaza, cabe recordar que en Líbano está sometido a diario a bombas, a ataques, están matando a bastantes civiles, han matado también periodistas. Si bien en la Franja de Gaza han matado a 97 compañeros y compañeras desde el inicio de la operación de Hamas en octubre, aquí han matado a 3 periodistas, Issam, Faraj y otro cameraman, que fueron víctimas de los ataques de Israel, ¿no? Cuando se llevaban, además, estaban bien identificados con los prensa, con los cascos, cámaras, y fueron objetivo directo. Lo mismo que nos hacía recordar un poco lo que pasó con Pouso, ¿no?, en Irak. Los periodistas, los informadores, no somos las víctimas, aparte que no somos los protagonistas, ni deberíamos serlos, pero desgraciadamente nos toman a veces como objetivos de guerra, porque a veces la verdad y la información se puede ser usada como un arma, ¿no?, en la guerra, y nos quieren silenciar. Diego Ibarra, ha sido un auténtico lujo que nos atiendas esta mañana en este día tan importante. Muchísimas gracias por tu trabajo, por ayudarnos a estar informados y bueno, ya que veamos lo que sucede en el mundo más allá de nuestro día a día. De verdad, millones de gracias, Diego. Muchísimas gracias, Blanca, y se agradece poder charlar en este espacio, ¿no?, para intentar hacer un poco pensar y repensar de la necesidad que la información y los periodistas tienen que tener el acceso, ¿no?, a poder contarlo a los ciudadanos. Un gusto, de verdad. Gracias, Diego. A ver.